día, profesora. ¿Cómo está? Buenas. ¿De lo más bien? ¿Y usted? Listo para el fin de semana, seguro ya, que va a empezar, está caliente este fin de Sí, semana. sí, ya estamos en el principio del fin de semana. Sí, usted conversamos anteriormente, usted quería hablar pues, específicamente de lo que usted es especialista, que es la contaminación de las aguas, empezando por el agua del mar, cuando derrama el petróleo de la compañía BP inglesa en el Golfo de México, y después meternos un poco en la conversación de lo que es la contaminación del agua potable, por las lluvias, por todo cantidad de químicos que se invierten en campos para cultivo, etcétera, etcétera. Así que comience usted, esto es suyo. Sí. Bueno, yo hago estudios sobre medio ambiente, pero los problemas que me interesan mucho son los problemas que hagan una relación entre el ambiente y la salud. Entonces, si hay una conexión, esos son los proyectos que me gustan. Yo soy ingeniera ambiental, yo me dedico a los estudios del ambiente, pero yo siempre trabajo con las personas que son especialistas en la salud. Por ejemplo, los epidemiologistas que estudian la salud, hacemos trabajo juntos, ellos se enfocan en las personas y yo me enfoco en el ambiente, entonces hacemos la conexión entre el ambiente y la salud. Entonces, esos son los tipos de proyectos que me interesan y que me encantan. Y vamos a empezar con el agua. Yo no solamente Sí, hago el sí. trabajo del agua, Yo creo que usted, pero me gustaría empezar con BP, con qué causa, no, qué provocó ese derrame de petróleo tan grande en el Golfo de México, qué consecuencias trae con el tiempo esa contaminación tan grande a esas aguas y si algún día quedarían limpias otra vez. ¿Será posible eso? bueno, el derrame de BP fue en el Golfo en el año 2010, hace 10 años. Y en esos principios años fue bastante um, fuerte el impacto al ambiente. La cantidad del petróleo, las químicas que han ido a las playas, a los pantanos que ruedan el Golfo, se puede medir. Pero interesante, fue un problema que estaban yendo, tratando de ir al petróleo y lo hicieron incorrecto y entonces había una explosión que entonces todo el petróleo abajo del mar está en presión, tiene mucha presión, abrieron esa presión y entonces se explotó y entonces ahora en la presión todo el petróleo empezó a subir hacia la parte de arriba del mar, porque el petróleo pesa menos, tiene más buoyancy que las aguas saladas. Entonces eso subió para arriba, entonces empezó con el mar, empezar con los vientos, con las olas, a impactar la parte del Golfo, norte del Golfo. Y ahí es donde se vio mucho impacto a los animales, a la calidad de aguas y a los humanos. Por ejemplo, personas yendo a la playa, el aire, las químicas salieron para el aire y impactaron la respiración de las personas que vivían, puede impactar la respiración de las personas que vivían en el Golfo. También las personas que estaban limpiando la contaminación, estaban preocupados sobre las químicas que ellos pudieran estar en contacto por la piel o por la respiración. Pero el mar es bastante grande y sobre el tiempo y han visto que los microbios en el mar han podido degradar la contaminación y sobre el tiempo los impactos se están disminuyendo. Hay mucha controversia sobre el uso, lo que hicieron por primera vez en ese derrame es usar una química que es como un jabón, que se lo echan abajo, porque otra vez el petróleo estaba saliendo en presión abajo.
y le pusieron el dispersant, que es como un jabón, que es como coge Se lo el rompe, aceite. como que se lo rompiera en pedazos. Rompe las grandes burbujas de petróleo, las divide y son fáciles de extraer entonces. Sí, entonces hizo eso, en vez de tener una masa de petróleo, son unas bubbles muy chiquiticas que entonces se quedan más abajo y se dispersan. Y entonces no había tanto, ese proceso dejaba que mucho del petróleo se quedaba abajo en la agua y no subía tanto. Y hay mucha controversia sobre el impacto que ese proceso ha tenido. Y hay personas, yo no estudio la parte de abajo del agua, yo estudio más cuando vaya a las playas, pero hay mucha controversia si ese proceso ha mantenido la química adentro, abajo en el mar y ha causado todavía más problemas, pero a los organismos que viven abajo. Pero los proyectos que nosotros hacemos sobre BP era para entender mejor los riegos de los niños que juegan en las playas que podían estar contaminadas del petróleo. Nosotros hicimos un estudio para primero entender el nivel de la contaminación en las playas. Entonces tenemos muchos datos y ya hemos organizado los datos para entender la relación entre el movimiento del petróleo en el mar y el impacto a las arenas, por ejemplo, y la Hawái cercana a las playas. Y entonces, con el nivel de contaminación, nosotros entonces tenemos un proceso que se llama Risk Assessment, asesor de riesgos, que es un proceso de los estudios ambientales, que es un proceso que se usa para entender los riesgos a las personas que están exposed, que tienen Estás en que contacto con esa en química. contacto con la arena contaminada o con la agua contaminada. Pero parte que lo que no había antes de los estudios fue cómo los niños juegan en la playa. Para hacer esos estudios de riego hay que saber cómo es que juegan en la playa, cómo es que cuánto contacto tienen con la arena, cuánto contacto tienen con la agua, qué es lo que hacen en la playa, comen en la playa, se ponen las manos en la boca, cuánto tiempo se están sentados en el agua, que ahí está en el borde. Toda esa información lo necesitamos tener para hacer esos estudios, para tener esa conexión entre la contaminación y la salud. Entonces nosotros hicimos un estudio para ver, para cuantificar cómo los niños juegan en la playa. Nosotros todos saben, si ves a los niños jugando, que juegan muy diferente en la playa que en otros lugares. Yo diría que el 90% el 95% de lo que hace un niño, recordando mi infancia, es hacer castillos en la arena y estar siempre metido en el agua. Y eso tiene contacto directo con la arena, que está contaminada con el petróleo o los productos químicos que usaron para disolver el petróleo. Y eso se lleva a la boca, porque yo recuerdo cuando era muchacho, me daban algo de comer y yo no me lavaba las manos, yo cogía con la mano y me lo metía en la boca, así mismo como estaba. Así que yo pienso que ustedes han encontrado algo similar, ¿verdad? Sí, bueno, ahora, con los estudios que hemos hecho, hemos cuantificado esos behaviors, cómo juegan los niños. Lo tenemos ahora con números y podemos hacer ahora tener cuantificar cuánta contaminación pueden tener los niños. Entonces, tenemos ahora la número ese que ponen la mano en la boca, el tiempo que están en el agua, el tiempo que están en la arena, el tiempo que están haciendo castillo. Y entonces todo eso tiene, los niños pueden tener contacto con la contaminación y ahora podemos hacer con matemática, Contabilizar. cuantificar los riesgos, sí, Ajá. de los niños. Y entonces, eso es lo que estamos en trabajo ahora, que estamos haciendo en las playas. Y entonces,
para enfatizar, es una manera en que podemos coger la información del ambiente y entonces combinarlo para entender lo que está pasando Yo siempre tenía una curiosidad porque en la esta salud. pregunta siempre la he tenido yo desde que pasó el accidente de BP en el Golfo. Y es que yo no sé con certeza si ese petróleo que cae en el Golfo, que se sube y cubre como si fuera con un manto el agua, en el proceso de evaporación, ese ciclo de evaporación de agua del sol, ¿se rompe con esta manta de petróleo o el sol sigue evaporando algunas partes de ese petróleo mezcladas con agua, las lleva a la tierra, las bota en tierra y el ciclo ese se repite constantemente? ¿O cómo se comporta un- una cosa como esta tan grande? ¿Cómo se comporta el ciclo ese de lluvia, evaporación? Es muy complejo el proceso, porque el petróleo es una química, pero una mezcla de muchas químicas, no es solamente una química, es una mezcla de muchas químicas. Y entonces cuando sube, y en el proceso de subir está cambiando, y entonces en el proceso que está arriba en el mar, como mencionaste, el sol está evaporando, el sol también causa cambio en el petróleo. Ese proceso en inglés se llama weathering, Ujú. que cambia, es un proceso natural en que las químicas cambian y cuando sube alguna de esas químicas se van para el aire, otras se quedan, otras se cambian. Las químicas que son para la salud, el grupo de químicas que son de petróleo, no todas las químicas de petróleo son malas, pero hay algunas que no son buenas. Y el grupo de petróleo, de química en el petróleo que nosotros hemos puesto más atención son las que tienen más toxicity, Ujú. más, Toxicidad. sí, toxicidad, Son las más tóxicas de todas. las más tóxicas. Y ese grupo de química se llaman polyaromatic hydrocarbons, PAHs. Polyaromatic hydrocarbons, PAH. A ver Entonces, si eso puedo es traducirlo en español. Polímeros aromatizados. Dígame la, hydrocarbon. dígame la palabra de nuevo. Polyaromatic hydrocarbon. Ok. Hidrocarbonados polímeros aromatizados. Sí, entonces son aromatizados y entonces no se degradan, no se cambian muy fácil. Entonces, y son más tóxicos que las otras químicas en el petróleo. Y entonces eso se ven más en las playas, pero cuando llegan a las playas, hasta esas químicas tienen tendencia de cambiar y degradar. Se sabe bastante sobre las PAH, pero sobre las químicas que cambian no se sabe mucho, no tenemos mucha información sobre la toxicidad de las químicas que cambian. Y hay mucho necesidad para hacer trabajo con esas, para entender mejor esas químicas que cambian de las pH, pero cambian a otra, otra química. ¿Es tan tóxico como el pH o menos tóxico que el Bueno, pH? eso no se sabe, No se es que no sabe. se sabe. Interesante. Ya, Estaba viendo un documental de las arenas del desierto que vienen de Sahara, vienen volando a través del Océano Atlántico y entran al Golfo de México y algunas van hasta el Amazonas y alimentan el suelo de Amazonas, pero las que caen en el Golfo de México tienen la peculiaridad de como vienen cargadas de fosfatos, alimentan un alga que crea una explosión que se llama alga roja, que va a las orillas de la playa y son tóxicas. Si entra en contacto con la piel y es muy grande el contacto, puede la persona morir. En este caso del derrame de petróleo, ese petróleo provocó algún tipo de surgimiento en algas tóxicas en el Golfo que pudieran perjudicar el agua. bueno, las algas para crecer, ellos necesitan ciertas químicas, fosfato y nitrógeno. Y el petróleo, de verdad, no tiene un poco, pero no tiene la cantidad, por ejemplo, las arenas de Sahara tienen más.
Entonces hay otras químicas, hay otros sources, otras Fuentes. fuentes de estas químicas que ayudan las algas para crecer. Son los fertilizantes. Químicas que son equivalentes a fertilizantes son lo que causan las algas crecer. Claro. Tienes plantas en la tierra. Esas mismas químicas que crecen las plantas en la tierra son los mismos que crecen las algas en el agua, sí. Entonces, muchos fertilizantes, por ejemplo, en lugares donde se usa mucho fertilizante, eso llega al agua, entonces fertiliza el agua también, y entonces crecen las algas. Sí, eso es Entonces, otra las cosa. fuentes son diferentes, eso es lo que te estoy tratando de Claro, decir. disculpe, sí, a veces no tenemos conciencia de la cantidad de químicos que las compañías cultivadoras de diferentes tipos de cultivo bota o echan en esos campos de cultivo como maíz, como, no sé, manzana, pera, el que sea. Y ese contaminante también de alguna forma llega al manto freático y llegan a ser el sistema de agua potable que el ser humano consume en las zonas residenciales. ¿Usted cree que es tan importante o a nivel de importancia, cuál de las dos situaciones sería menos controlable? Porque sabemos que el BP ya se usó una química para controlar que todavía se está estudiando, pero esta del cultivo no se ha hecho mucho con esto. Se sigue botando la misma cantidad de fertilizantes y de herbicidas y parece que no se tiene conciencia de lo dañino que es eso para el suelo y el agua. Sí, sobre las herbicidas y los fertilizantes, las aguas freáticas, por lo menos, la manera que nosotros lo vemos como ingenieros es que las aguas freáticas por lo menos tienen una tierra que es como un filtro, que por lo menos tiene un poco de filtración que limpia. La naturaleza tiene capacidad para filtrar y limpiar. Pero cuando es demasiado, entonces sigue para abajo. Entonces yo veo las aguas freáticas como más protegidas que las aguas como en los ríos. Cuando si esa herbicida se echa a las matas y llueve y entra directamente al río, los ríos están más vulnerables a la Porque está contaminación. más cerca de la fuente de los químicos que el manto freático. Sí, y no tienen ese mismo nivel de filtración que el manto freático. Y por eso, si se puede, y si la geología es buena, muchas de las aguas son para tomar, son de abajo de la tierra, porque están más protegidas. Pero puede ser que si se echa demasiado, si esa agua también puede estar contaminada. Entonces, sí, hay esa diferencia, pero hay algunos locales que la agua potable es de los ríos, pero esa agua se puede contaminar más fácil que las aguas freáticas. Pero las dos hay que cuidarlas. Yo mira, el problema cuando se saca mucha agua del manto freático, lo que está pasando en California, por ejemplo, en la zona de grandes cultivos, que básicamente todo el agua, porque hay sequía casi todo el año. Lo que se está viendo es que esa agua que están sacando de abajo de la tierra, ese espacio queda vacío, entonces la tierra empieza a descender. Y hay lugares donde se ha hundido la tierra centímetros en varios años, y esa es otra preocupación, que a veces abusamos de ese manto freático que es limitable, es límite, no es que tú puedes sacar agua constantemente, porque si sacas más que la que está entrando, se va a agotar y creamos también ese desbalance en los recursos naturales en el área. Sí, sí, entonces en áreas donde se está sacando más de lo que entra, entonces queda, porque el agua mismo puede aguantar, tiene volumen y aguanta La tierra que está la arriba. tierra. Entonces cuando eso sale, cuando tienes demasiado que se saca, entonces sí, la tierra entonces baja. Ese es el proceso. ¿Y los procesos de purificación del agua en plantas de purificación del agua son efectivos?
Sí, depende. Diferentes plantas tienen diferentes procesos para limpiar la agua y mucho depende en el tipo de agua. Por ejemplo, el tratamiento de agua de río es diferente que el tratamiento de las aguas freáticas, porque tienen diferentes características de químicas y microbios también. Entonces, depende en de dónde viene la agua y entonces también el tratamiento es diferente. También depende si la comunidad puede invertir en los procesos para tratar la agua. Para darte un ejemplo, las aguas que se compran en botellas, esas aguas casi siempre están tratadas a lo máximo. Y, por ejemplo, una botellita de agua se paga $1 para esa botellita. Pero la agua de la pila se paga más o menos $1 por 1,000 galones. Entonces, la diferencia en lo que pagas para la agua de las botellas tiene mucho más dinero para tratar esa agua. Entonces, por eso, las aguas en botella tienen un proceso mucho más, casi siempre, no siempre, hay algunas que son más naturales, pero muchas de las aguas en botella tienen el tratamiento de un nivel muy alto, porque se ha pagado tanto para esa agua que están tratadas a ese nivel. Usted sabe que yo tengo opiniones compartidas en ese aspecto del agua súper purificada, que es el agua que tratan de vendernos en la botella, y el agua de la llave o la pluma. Yo sé que hay lugares donde el agua que viene por la pluma tiene sabor a sal, porque el lugar es cerca del mar, que eso va a ser típico en la zona de la Florida, en las zonas costales de Texas y en las zonas costales del este también es típico que ese sabor del mar se mezcle con el agua dulce del continente. Y las personas opten por tomar agua embotellada. Pero también yo no soy especialista en agua, pero yo veo que esos sistemas de purificación le están quitando los minerales a esa agua. Están convirtiendo un líquido que viene lleno de cosas naturales, de hierro, de fósforo, de magnesio, de todas esas cosas que debe venir que vienen en la naturaleza y estamos dejando de ingerirlas. Entonces tenemos que tomarlas en pastillas. Tienes que tomar pastillas porque tienes el magnesio bajo, o tienes que tomar pastillas porque tienes la vitamina D o porque tienes esta vitamina baja. Y no sé, pero yo le veo una relación directa a estas aguas super purificadas y el agua embotellada, ¿no? No me parece que me parece que es sabrosa, me parece que es rica tomarla, es refrescante, pero no tiene las sustancias naturales, las vitaminas, los minerales que el agua de la pluma común la tiene. Sí, cuando compras la agua, tienes que mirar más el tipo de purificación. Hay diferentes niveles. Por ejemplo, el agua destilada es puro agua, no tiene los minerales. Y esa agua no se debe tomar. Esa agua es buena para la batería, pero para tomar nosotros necesitamos un balance de los minerales, como has mencionado. Entonces, todas las aguas se pueden tratar de diferentes maneras, no hay que destilarlas, hay otras maneras de tratamiento que se mantienen los minerales en la agua. Y entonces hay que mirar bien cuando se compra la agua, que esa agua que está tratada de una manera que mantiene los minerales que se necesitan. Porque si tú tomas agua destilada, lo que pasa es que te saca los minerales de tu cuerpo y eso no es bueno tampoco. Sí. Yo vengo de un lugar donde yo nací, está rodeado de montaña, es un lugar montañoso. Y yo recuerdo que cuando yo era muchacho, yo iba a las lomas, se le dice las lomas en mi país, a ir a la montaña. Y yo tomaba agua de esos manantiales que salían de la piedra.
El sabor era totalmente diferente al agua que tomaba en la pluma. Y era agua buena también, pero esta agua que venía en los manantiales tenía un sabor distinto, como que tenía, no sé, más nutrientes, era un agua con más sustancia, con más sostenibilidad. Y esos procesos, a mí no me gusta nada que sea sobre tratado químicamente o purificado. Yo soy a la antigua, yo soy de tomar agua a la manguera, de tomar agua a la llave, y no estoy diciendo bajo ningún motivo que las personas dejen de tomar agua embotellada, pero estoy diciendo como lo que yo pienso, esta es mi opinión particular, y me siento mejor haciendo así. Bueno, lo que yo no recomiendo necesariamente tomar agua de botella, pero lo que recomiendo, por ejemplo, es la agua de llave tiene muchas regulaciones en los Estados Unidos por el EPA. Hay muchas regulaciones y está muy monitoreada muy bien. Las aguas botelladas no están abajo del EPA, están abajo de Food and Drug Administration, otra organización de los Estados Unidos. Y el nivel de monitorear no es lo mismo que en el EPA, en las aguas de llave. A mí me gusta que está monitoreada. Hay que saber que A, B, C, D no están bien. Una recomendación es en la casa, si estás preocupado de la calidad de agua de la llave, que empieza con el agua de la llave y entonces puedes poner otro filtro dependiendo en lo que quieres de esa agua. Otro filtro arriba de la agua monitoreada para entonces tener ese seguro que sobre las calidades. Entonces yo siempre recomiendo empezar con las aguas de la llave. Ahora, las aguas de los ríos, de la manguera, depende. Yo recomiendo, por ejemplo, esas aguas de los ríos, hay que tener mucho cuidado porque pueden tener microbios. Que si te lo tomas, entonces te hacen enfermedades. Entonces, si tú estás en las montañas con los ríos, yo recomiendo que por lo menos desinfecta esa agua. Por ejemplo, coge esa agua y si lo puedes hervir o ponerle cloro, algo, porque, por ejemplo, aunque no haya contaminación de las personas, de los humanos, hay muchos animales que que viven en esas áreas que pueden tener enfermedades que nos pueden afectar a nosotros. Y entonces hay que tener ese cuidado que, por ejemplo, esos animales pueden contaminación esa fuente de agua y hay que protegerse Claro. de esa contaminación. Entiendo. Entonces, profesora, volviendo atrás al tema que tocamos de pipí, el estudio que usted me dijo que hizo con los niños, que contabilizó el porciento que ellos tocan y están en contacto con arena, con el agua, ¿qué arrojó, qué arrojó ese estudio? ¿Arrojó algo negativo o positivo? Ok, nosotros nunca pusimos ningún niño en una playa donde estaba contaminado. Siempre hicimos los estudios en playas donde no hay derrame de petróleo. Pero con matemática lo pusimos juntos. Tenemos la información sobre las playas impactadas y como los niños juegan, lo pusimos juntos con matemática. Y lo que vemos hasta este punto, y todavía estamos estudiando, que las enfermedades, hay dos tipos de enfermedades. Hay enfermedades que enseguida se enferman y hay esas otras enfermedades que sobre el curso de muchos años, entonces se enferman con cáncer. Entonces, lo que vemos es con las enfermedades acute, las que son enseguida, no vemos evidencia de que estas playas causan ese tipo de enfermedades. Y también sobre las enfermedades que son por mucho tiempo, como el cáncer, vemos que el riesgo es chiquito, es uno en un millón, por ejemplo. Pero Bastante bajo.
sí, es bajo, pero es solamente sobre las químicas que tenemos la información tóxica. Claro. Pero hay muchas químicas que no tenemos la información y que no se saben. Entonces, con lo que sabemos, con la información que hay sobre las químicas que conocemos, los riesgos son chiquitos, son Claro, fueron las químicas bajos. que se usaron para dispersar y controlar este gran eh, derrame de petróleo. No tienen idea de lo que causa esa reacción, la reacción de esa química con el petróleo, qué otra sustancia puede llevarse de ahí que sea tóxica o no tóxica tal vez. Y no hay respuesta entonces de lo que pasa con el petróleo cuando se degrada a un punto donde se convierte en algo que no es petróleo, se convierte en algo, una química que todavía no se sabe qué cosa. Eso sí no tiene resultados ninguno. Sí, y eso no sé, sí, en estos momentos no hay información sobre eso. Y es interesante porque Estados Unidos tiene mucha calidad. El agua tiene una calidad estupenda, aunque ha habido lugares, por ejemplo, que ha ocurrido problemas con el agua potable y las personas han tenido que el gobierno intervenir y repartir agua embotellada para que tomen porque no la hay. Pero si vamos a un país del tercer mundo y vamos a hablar un poquito del país de nosotros, de Cuba, donde no hay ningún tipo de control gubernamental sobre el agua, no hay ningún tipo de interés ni siquiera por mejorar la calidad del agua que el ser humano toma. Y tenemos una población de 10 millones de personas, 11 millones de personas creo, que sigue tomando y sigue viviendo allí. ¿Qué idea tiene usted de eso? ¿Qué se puede? No sé, no tengo ni Sí, idea qué pudieran hacer. a mí me interesa mucho el ambiente de Cuba, me interesa mucho las aguas potables, las aguas negras de Cuba, me interesa todo ese tema. Y nosotros hemos estudiado sobre lo que se puede aprender, como estamos, yo no vivimos en Cuba, pero hay información que se puede obtener por el internet y también de personas que han trabajado en Cuba, que que han trabajado en esas áreas del agua. También hicimos un estudio sobre las percepciones sobre la calidad de agua de las personas que han llegado de Cuba en menos de un año. Nosotros hicimos una encuesta y lo hicimos en el aeropuerto de Miami, cuando salen las personas que vienen de Cuba. Nosotros pensamos hacer las entrevistas con las personas que acaban de salir del aeropuerto, pero esas personas están tan contentas y con la familia, no nos quiere dar el tiempo, que ellos quieren estar con la familia, pero las personas que están esperando, entonces nosotros tuvimos que cambiar un poco el estudio, pero las personas esperando en el aeropuerto, como están esperando los familiares, ellos encantados de hablar con nosotros sobre lo que ellos creen que está pasando en Cuba, sobre las aguas potables y las aguas residuales. Y lo que aprendimos fue que mucho depende, las percepciones son muy diferentes, pero en general hay las aguas, hay problemas graves de agua en Cuba. En primera, que muchas veces la agua no es constante. La electricidad se acaba o la agua se acaba. Entonces hay un proceso donde el agua para y no hay agua de pila o Potable, no hay agua potable, pero de llave. No hay de agua, llave. no hay agua de llave. Y entonces el proceso, esa agua no para. Entonces el próximo día o 8 horas después empieza otra vez. Y ese proceso de parar la agua y empezarla, pararla y empezarla es muy problemática por la contaminación. Es importante porque todas estas aguas están abajo de la tierra y hay que tener presión en los tubos, en el sistema, en el red. Hay que tener presión para que la contaminación abajo de la tierra no entra en esa agua. Pero cuando se para la agua, cuando no está fluyendo, esa contaminación puede entrar.
en la red. Y entonces ese proceso de parar, empezar, los microbios, el proceso de contaminación de los microbios es un problema muy de salud pública, que se preocupa mucho de eso, porque se sabe que en ese proceso la contaminación entra de los microbios. También interesante porque muchas de las residencias tienen no solamente el problema de parar y encender de red, pero también para tener agua durante los tiempos que para la llave, la agua de la llave. Tienen unos tanques, unas cisternas, por ejemplo, en los techos o al lado de la casa, de cuando está fluyendo la agua, la agua se acumula allá. Entonces, cuando no hay agua de llave, entonces esa agua se usa. Pero esos tanques también causan la potencial para contaminación. Claro. Entonces, esa contaminación de los microbios, y también no es solamente los microbios, pero también los mosquitos necesitan agua que está tranquila, y esa agua en la cisterna es perfecta para los mosquitos, y entonces también causa otro problema con la transmisión de infecciones sobre los mosquitos. Y hemos oído de estas personas que vienen de Cuba, y tenemos las encuestas, y hicimos como 400 encuestas. Hemos oído que a veces hay que poner química en las cisternas para matar las larvas de los mosquitos. Entonces eso causa otro problema de contaminación. Entonces me da pena porque es un problema que causa otro, y entonces la calidad de la agua no está Una de las cosas más preocupantes que yo vi es que no hay plantas de procesamiento de desechos. Toda esa tubería de desecho usualmente va a un arroyo o un pequeño riachuelo que corre a través de todas las ciudades y pueblos, y todas las casas vierten ahí, y ese riachuelo sigue y va al río. Ese río sigue y va debajo o antes o después de esa extremada contaminación con desechos y cosas podridas, entra esa planta de filtración, que es la que suministra esa misma agua potable, que debía ser potable y ya no lo es, a la población a través de las tuberías de la llave. Entonces, ese ciclo de contaminación entre los desechos humanos, no solo humanos, también hay desechos industriales. Todas las industrias vierten también a esos pequeños arrochuelos. No hay, no hay un lugar como en las grandes ciudades o aquí o en Estados Unidos, que hay muchas plantas de reciclaje, donde se le purifica, se quita la parte sólida, se quita ese papel, y se echa otra vez, se vierte hacia los ríos o los lagos. Pero eso no existe en un país del tercer mundo. Ese ciclo y me parece que es extremadamente peligroso. Sobre todo el cólera se transmite así. Se toman aguas fecales. Sí, es muy importante para colectar las aguas residuales. Y en muchos lugares en Cuba no tienen la tubería para colectarla, no tienen suficiente capacidad, y muchas veces se derrama a los ríos. Ese derrama a los ríos que tienes contaminación humana sin tratar es muy problemática. Y entonces, si tú tienes una agua potable, que los tubos paran y pierde la presión, y entonces esa agua del río puede contaminar la agua potable directamente, es un ciclo de contaminación que es muy difícil parar. Y yo siempre he dicho que para proteger el agua potable, lo más importante que hay que hacer es recoger y tratar las aguas negras, las aguas residuales. Claro, pasarla por las plantas, de estas plantas que hay de procesamiento, donde se les trae las partes estas que son malas y se tratan químicamente y se vuelven
a entregar al sistema fluvial del pueblo o del país. Eso es lo que usted se refiere, a ese proceso. A ese proceso, bueno, después de tratamiento muchas veces, bueno, yo lo veo como tres procesos. Primero es colectar las aguas. Segundo es tratar las aguas. Después de que están tratadas, sacarlas más fuera de la población que posible para que la naturaleza la dilúe, la purifica todavía más. Entonces son tres procesos, yo lo veo. Hay que colectarla y en Cuba no hay la colección de las aguas residuales en todos los lugares. Y en los lugares donde hay la colección, la capacidad no es suficiente. Entonces, no todas las aguas residuales van a una planta. Hay algunas plantas en Cuba, pero no para todas las aguas negras. Entonces, después que entra en la planta y se trata, asumiendo que está tratada bien, entonces esas aguas están tratadas, pero hay que sacarlas fuera. A veces se ponen otra vez un río para tener una dilución, a veces tienen en las áreas donde están cerca del mar, tienen un tubo que va fuera hacia el mar y entonces eso se dilúa en el mar y no afecta para minimizar la Bueno, impacto a a veces la las plantas. naturaleza no es suficiente. La naturaleza, yo sé que está preparada para filtrar y reciclar, porque si no, no tuviéramos agua, se nos hubiese acabado el agua potable ya. Si la tierra no tuviera la capacidad de regenerarse y filtrar agua y volver a llenarse con esos estantes de agua, con agua limpia. Pero a veces es tanta la polución que se echa en esos lugares que no da tiempo a que esa agua se filtre. Y volvemos al principio que le dije que el importante, la evaporación, esas aguas también se evaporan y caen en forma de lluvia en la tierra, vuelven a caer en los ríos, las personas les cae arriba cuando están caminando. Y esos polulantes, esos contaminantes suben y deben caer igual como en forma de rocío hacia la tierra de nuevo. Bueno, sí, la contaminación, por ejemplo, las aguas negras así abiertas, río, eso no, hay demasiada potencial para que las personas se estén en contacto con esa agua. Las enfermedades que se transmiten sobre el agua, casi siempre hay que tener un contacto con esa agua. Por ejemplo, por las manos, por tomarla, se contamina el agua potable. Pero en Cuba hay sobre la contaminación que se pueda ir por el aire, hay unos aceros que que no tienen propios sistemas para tratar el aire. Por ejemplo, hay unas industrias que echan la contaminación por el aire, entonces esa contaminación entonces cae a la tierra. Entonces esa tierra cuando llueve, entonces recoge la contaminación y la trae a los ríos, entonces eso impacta las aguas potables. Claro. Y ese proceso también, hay un acero de San Francisco en Cuba, creo, que se ve que la contaminación de los metales, los elementos, no es solamente contaminación de fecales, pero contaminación industriales de elementos que también hay que tener procesos para evitar ese problema Claro. también. Profesor, ¿y cuáles son las enfermedades más típicas que se ven que el agua potable las transmite y las pasa a la población que la toma? Aparte del cólera y enfermedades parasitarias, ¿hay enfermedades crónicas que también el agua puede transmitir? Sí, bueno, los microbios son el tipo de enfermedad que toma el agua, entonces a los pocos días te enfermas. Entonces, eso se llama acute, enfermedad acute. Pero entonces hay otras enfermedades que puedes coger sobre mucho, cuando estás tomando esa agua por mucho tiempo, que causan otras enfermedades. Y entonces, por ejemplo, el cáncer. Tenemos similar al petróleo, pero en aguas potables. Pero hay muchas químicas que pueden afectar las aguas, que
durante mucho tiempo de tomarlas, entonces causan enfermedades de cáncer. Hay un montón de química. Podemos empezar con algunas. Por ejemplo, si tienes una agua contaminada con aguas negras, hay mucha química orgánica. Y si tú le pones cloro a esa agua, eso causa unas químicas que sobre el tiempo causan cáncer. Oh, Sí, entonces es importante que antes de ponerle cloro al agua, que le quita alguno de esas, el organic, quitarle, para echarle cloro al agua, la agua tiene que estar limpia, claro. para no causar otras químicas que causan cáncer. Es un ejemplo. Interesante. No sabía yo pensaba que el agua negra se le echaba cloro y ya tenía con eso. Pero parece que no, que es más complejo lo que parece. Sí, bueno, se desinfecta las aguas negras con cloro, pero entonces si estás echándole cloro a las aguas negras, causa otras químicas. Oh, interesantísimo. No tenía ni idea que eso pasaba así. No, y no solamente las aguas negras, por ejemplo, las aguas del pantano. Por ejemplo, nosotros en la Florida tenemos los Everglades y esa agua es saludable, pero como tiene tantas matas, tantas de pantano, la agua tiene un color como carmelita, y ese color, si se le echa el cloro, causa esa química también. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, para tratar la agua, por ejemplo, si viene de los Everglades, del pantano, primero hay que tratarla para quitarle las químicas que causan ese color carmelita. Claro. Entonces, échale el cloro. ¿Y esa agua de los Everglades es potable totalmente es dulce o es salobre? La mayoría es dulce. La mayoría es dulce y entonces también siempre hay que tener cuidado con los microbios. Uh, pero esa agua también tiene color, pero ese color no es malo, es como tomar un té. Por ejemplo, toda la vegetación que en los Everglades es lo que hace ese color un poco carmelita. Y es como un té, pero hay que preocuparse sobre los microbios que pueden estar ahí. Ahora, los microbios ahí, los animales que viven naturales ahí, casi siempre son los mammals, los animales que, por ejemplo, nosotros no tenemos tantas enfermedades en común con los animales que viven en el agua, los reptiles, pero tenemos más enfermedades en común con los mammals, con los animales que viven más en la tierra. Entonces, en los Everglades no me preocupo tanto sobre los microbios, que como en las montañas, que hay muchos más animales que el tipo de animal podemos tener más enfermedades en común. Ahora, una cosa que también, también se ha encontrado mucho en las aguas es la presencia de mercurio y plomo. Y eso es extremadamente dañino para la salud del ser humano. Sí. Y no hay forma, me parece, de quitarla, a no ser con purificaciones y Sí, no, químicamente. sí, no, el plomo y el mercurio se puede sacar de la agua. Hay procesos, por ejemplo, la destilación de la agua lo saca. Hay otro proceso que se llama reverse osmosis. Oh, el que se usa para el agua salada. Sí, que puede sacar los metales. Sí, el reverse osmosis, no sé cómo se dice en español, No tengo idea tampoco. pero es una membrana que le pone presión en un lado y la agua purificada sale al otro. Entonces es una agua purificada, que es solamente agua. ¿Usted la También ha esa agua probado? ¿Usted la ha probado, el agua de las plantas de tratamiento? de reverse osmosis, lo que hacen con el agua de reverse osmosis es que lo purifican, entonces pura agua, pero siempre hay que ponerle un poco de la agua con minerales para que sea saludable. Por ejemplo, en el principio hablamos sobre el agua muy purificada,
que no es buena para tomar porque también nos saca los minerales que Ujú. necesitamos. Pero en estos procesos tienen la agua purificada, pero hay que echarle un poco de los minerales. Se le echa un Oh, poco del agua que quitaron, se lo echan otra vez para que tenga lo suficiente para nosotros, para que no claro, salga. para que nutra. ¿Usted ha probado esa agua? No, no la ha probado. Sí, 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 ¿Y eso es es que común. sabe salobre o sabe dulce? Muchas de las aguas que venden en botella tienen ese proceso. No. Sí, sí, el reverse osmosis. Sí. Cuando compro una botella de agua, mira, y casi siempre te dicen cómo lo tratan. Y muchas de las aguas tienen el proceso de reverse osmosis. Oiga, no lo sabía, increíble. Hay tantas cosas que uno no tiene conocimiento. Yo pensé que eso nada más se aplicaba al agua que purificaban del mar. Y No, eso hacían se ese. usa, es un proceso común para las aguas dulces. Y se usa más y más porque en el principio no tenían la tecnología, pero sobre los años la tecnología en las membranas ha mejorado tanto que hasta las plantas grandes tienen Usan el el proceso. proceso. Sí. Wow. Dígame usted, cosas nuevas. Bueno, profesora, hemos estado hablando creo casi una hora. ¿Eh? Sí. Eh, si quiere decir algo antes de despedirse, puede hacerlo ahora. No, nada más solamente mucho gusto en hablar y gracias por la oportunidad y gracias por tener paciencia con mi español. Y he aprendido muchas palabras en español de ti y lo Ah, aprecio. Sí, aprecio la oportunidad de hablar de información técnica porque esa es una área que necesito mucha ayuda en expresarme en español. Y gracias por la paciencia. no, gracias a usted, profesor. Y bueno, caballero, esto se acabó. Nos vemos el fin de semana que viene.